Historia de la insurrección de Lares, de José Pérez Morris. Prólogo, 1872. En la sesión que celebraron las Cortes Constituyentes el viernes 10 de junio de 1870, contestando a un discurso quejumbroso y desfigurado en sus apreciaciones sobre Puerto Rico, que pronunció el diputado señor Hernández Arbizu, el señor Moret, entonces ministro de Ultramar, entre otras cosas, dijo lo siguiente: Bien comprendo que Puerto Rico se ha encontrado en una situación bien triste. Puerto Rico es leal, Puerto Rico es pacífica, Puerto Rico es española de corazón. Yo no he descubierto, después de analizar atentamente los elementos de aquella sociedad, gérmenes de antiespañolismo. Si los descubriera, declaro que solo me consagraría a extirparlos, a extinguirlos por completo, porque con ese germen yo no transijo. Para ese germen yo no me explico contemplaciones de ningún género. Puerto Rico leal, decía, yo me he permanecido fiel, yo no me he insurreccionado contra la madre patria. ¿Por qué no he de recibir el premio? ¿Por qué cuando estoy dando prueba de que no me anima ninguno de los sentimientos que ha podido haber en la isla de Cuba, se me trata como a ella? Y sin embargo, a pesar del deseo de todos los señores diputados y a pesar de la justicia de ese argumento, todos los que recuerdan las disensiones y las impresiones de la Cámara, los señores diputados en especial, han visto que había una relación íntima, una relación completa entre esas dos partes de la cuestión. Y aún comprendiendo que era un acto bueno y un acto político llevar las reformas a Puerto Rico, ha habido cierta vacilación por parte de la Cámara en precipitar su aplicación. Vosotros habéis cumplido lealmente vuestro mandato. Habéis hecho sin iguales esfuerzos, nada os ha quedado por hacer. Tampoco nosotros hemos desconfiado de vosotros, pero ¿por qué os ha de extrañar que cuando se trata de tan altos y tan sagrados intereses vacilemos un poco? Cierra cita. Si fueran las precedentes palabras de un diputado reformista de Puerto Rico, nada hallaríamos en ellas de extraño. Otras más graves y más inexactas se han dicho sobre esta cuestión en el Congreso. Pero cuando es el gobierno, cuando es un señor ministro de la corona quien las dice, tienen una trascendencia inmensa. Ellas significan que en la península, hasta en los ministerios, se ignora el modo de ser de las Antillas. Significa que la insurrección de Lares y los conatos de rebelión que la precedieron no se han estudiado, que los datos que arrojan los 52 legajos de que constó la causa en sumario formada en Arecibo a más de 500 presos, resultando justificados los cargos contra 475 de ellos, no se conocen, puesto que no se ha sacado provecho alguno de ellos, puesto que no se han descubierto gérmenes de antiespañolismo en Puerto Rico. Decir a la nación, decir a las Cortes, decir al mismo gobierno español lo que realmente ha pasado en esta pequeña Antilla, relatar con exactitud hasta qué punto fructificó en esta tierra la semilla del laborantismo profusamente diseminada, ahora que se trata de reformar el régimen político de Puerto Rico bajo el punto de partida de que aquí no hay ni hubo separatistas. Explicar con documentos irrecusables por qué la insurrección de Lares, organizada tan bien o mejor que la de Yara, abortó. Analizar, en fin, los elementos de esta sociedad sin pasión, pero también sin contemplaciones a nadie. Puede ser de algún servicio para la causa española en América. Que cuando el error pugna por prevalecer contra la verdad, cuando la traición quiere disfrazarse con la libertad, todo hombre honrado y amante de su patria, siquiera carezca de un nombre conocido entre las eminencias políticas o literarias, tiene el ineludible deber de ponerse al lado del derecho y de la justicia y contribuir con todas sus fuerzas a que el bien salga triunfante contra el mal.
Cuando nosotros decimos en la prensa de Puerto Rico que la libertad absoluta de imprenta, que el derecho de reunión, que todos los derechos que están en el título 1 de la Constitución vigente en la península facilitarían aquí extraordinariamente la propaganda antiespañola, como aconteció en Cuba en los calamitosos tiempos del general Dulce, cuando tal sostenemos, decimos, nuestros adversarios no nos demuestran que esto sea imposible a pesar del Código Penal y de todos los medios represivos, pues nada importa que se multe o encarcele a un periodista laborante, por ejemplo, después que ha hecho circular escritas sus ideas incendiarias entre un vulgo impresionable y no habituado a mirar con indiferencia lo que dé dicho en letras de molde. El argumento Aquiles de los ultrarreformistas para hacer ver que es imposible que los enemigos de España realicen sus planes por medio de las reformas consiste en asegurar en los periódicos, en el Parlamento, a los oídos de los hombres distinguidos de los partidos avanzados de la metrópoli, que en Puerto Rico no ha habido ni hay separatistas. Si se les recuerda lo de Lares, dicen que aquello fue una calaverada de unos cuantos, que ni preparación ni significación política tuvo y que la mejor prueba de que aquellos individuos se lanzaron solos por sí y ante sí a conquistar esta provincia para proclamar la República Independiente fue que nadie los secundó en el resto de la isla, y añaden que esta tierra en nada absolutamente se parece a la de Cuba, que aquí no hay malos españoles como allí. No importa que nosotros les recordemos que aún no hace 5 años que, juntamente y en perfecto acuerdo con los separatistas de la Grande Antilla, pidieron no la asimilación, que hoy exigen, sino la autonomía, sin que hallaran entonces la menor diferencia entre ambas provincias. A esto se hacen sordos nuestros contrarios. Público es además que don Segundo Ruiz Belvis murió en Chile de embajador de los laborantes puertorriqueños, lo mismo que más tarde murió su compañero y correligionario Morales Lemus en los Estados Unidos de embajador de los insurrectos cubanos. Caso providencial. Los dos eran, cada uno en su país, reconocidos entre los afiliados como jefes del separatismo. Los dos eran abogados y los dos fallecieron en tierra extraña pidiendo apoyo moral y armas con que exterminar a los españoles, sus hermanos, en medio de quienes tantos años habían vivido honrados, respetados y sacando buen provecho de su profesión. Este empeño de ocultar a los enemigos de nuestra nacionalidad no se parece mucho al que en su casa esconde de la justicia un criminal que, por ser su amigo o su cómplice, para salvarle niega constantemente no solo que esté en su hogar, sino que asegura que ni por todas las cercanías se ha visto semejante hombre. No hubo separatistas en Puerto Rico. He aquí la base sobre que descansan todas las razones que aducen los reformistas para pedir la constitución más democrática que en monarquía alguna se conoce para un país que carece de costumbres públicas y que se le quiere hacer pasar de un salto del régimen colonial a uno más radical que el que impera en los mismos Estados Unidos. Ahora bien, nos hemos propuesto hacer caer por su base el reformismo radical de Puerto Rico, destruyendo ese deleznable cimiento sobre el cual fundaban sus desmesuradas pretensiones los reformadores de esta provincia. Para ello, hemos escrito la historia de la insurrección de Lares. Tarea demasiado grande era para el que estas líneas traza, proporcionarse los datos y los documentos, máxime cuando el gobierno de esta provincia no halló prudente acceder a la instancia que le vamos pidiéndole que nos abriera sus archivos. Era necesario apelar al patriotismo de cada persona de las que habían sido actores en los acontecimientos de septiembre para que nos suministrasen, cada uno en su esfera, los detalles que poseyera. Por esto nos asociamos a nuestro ilustrado amigo don Luis Cueto en la formación de la obra, y gracias a su cooperación y a la bondad de distinguidos caballeros que, residentes unos en la isla, otros en Madrid, nos han enviado abundancia de materiales. El público verá en este libro consignados sucesos que demuestran que el espíritu separatista no solo en Cuba ha echado raíces, sin salirnos de la imparcialidad que
que es una de las condiciones de un trabajo de esta índole y no ocultándosenos que no en las escenas ocurridas en el tránsito que media entre el barrio de Buenavista, Pezuela, Lares y El Pepino, sino en los hechos preparatorios que precedieron a aquellos, es donde está la verdadera importancia de nuestro trabajo. Hemos procurado trazar el origen y desarrollo del laborantismo puertorriqueño. En los momentos críticos porque atraviesan las Antillas, cuando con la fuerza de las armas tratan los traidores de arrancar a Cuba su nacionalidad española, su paz, su civilización y riqueza, cuando con la astucia y la hipocresía tratan los separatistas de conseguir el mismo objeto en Puerto Rico, ocultando sus designios con el manto de la libertad y apoyándose por un lado en la división de los partidos peninsulares y por otro en las nobles tendencias liberales que profesan los hombres que desde la Revolución de Septiembre vienen rigiendo los destinos de España. Cuando es evidente que el partido exaltado que se agita en la pequeña Antilla trata de alejar todo recelo de las esferas gubernamentales para que confíe los destinos de esta bella provincia a los pronombres del separatismo a fin de arrojar la máscara tan pronto como una guerra civil o con el extranjero absorba o entretenga temporalmente las fuerzas y la vitalidad de la nación, cuando para conseguir este objeto se nota que todos los diputados ultrarreformistas de esta isla tratan de ocultar la gravedad de los sucesos de Lares, sosteniendo la absurda tesis de que no hay analogía entre el modo de ser político, social y económico de Cuba y Puerto Rico, sin embargo, de que en 1866, para pedir la autonomía, que hubiera sido el prólogo de la independencia, ninguna diferencia entre ambas provincias americanas hallaron los comisionados puertorriqueños que iban de perfecto acuerdo con don José Morales Lemus, jefe del grupo reformista de las dos islas. Cuando aún resuenan en nuestros oídos las palabras del diputado don Julián Blanco y Sosa pidiendo el desarme de los voluntarios porque en Puerto Rico no existe el separatismo, ni ha existido nunca, ni la pequeña se parece absolutamente en nada a la grande Antilla. Cuando se nota que es tal la influencia que el reformismo separatista ha ejercido en algunos de nuestros hombres de Estado, que hasta llegó un ministro de la Corona a asegurar en plenas Cortes Constituyentes que no había gérmenes de antiespañolismo en la tierra de Agüeybaná. Cuando estando pendientes de discusión en las Cortes las invocaciones que hayan de introducirse en esta provincia, una votación poco meditada o sin datos discutida pudiera ser causa de 1000 desastres y perturbaciones. Cuando todas estas circunstancias concurren, un libro en que con documentos fehacientes se pruebe que el laborantismo, cuya existencia se niega, está más arraigado en el suelo puertorriqueño que en el cubano, que ha dado aquí señales de vida antes que en la isla hermana y que la insurrección de Lares no fue más que un aborto de otra insurrección formidable que debía estallar una semana después simultáneamente en toda la isla. Un libro que diga lo que realmente ha pasado y puede pasar en Puerto Rico no podrá menos, repetimos, de ser útil a la causa española en este periodo constituyente revolucionario porque desgraciadamente pasan las Antillas. No importa que nos concitemos el odio de muchos que quisieran borrar de la memoria humana, para que se pudieran repetir con mejor éxito, los acontecimientos que tenemos que narrar. Cuando el reformismo era todopoderoso bajo la protección del general Baldrich, en los momentos mismos en que se inauguraba la famosa Diputación Provincial, el día 1 de abril de 1871, en fin, tuvimos bastante patriotismo para lanzarnos con nuestras débiles fuerzas a la prensa. Y desde las columnas del Boletín Mercantil hemos estado haciendo desde entonces guerra sin tregua a este partido heterogéneo cuyos órganos en el periodismo hablan de soslayo contra las atrocidades de los voluntarios de Cuba, sin que una sola palabra que pueda herir la susceptibilidad de los traidores se haya impreso nunca en los papeles reformistas de Puerto Rico, por más que a ellos 100 veces les hayamos excitado.
¿Qué nos importa la enemistad ni aún la venganza de los mal avenidos con la gloriosa nacionalidad de Isabel la Católica, si desenmascarándolos ante la España entera y particularmente ante los dignos senadores y diputados de todos los partidos, inutilizamos sus trabajos de zapa y evitamos quizás mucha sangre, muchas lágrimas y muchos días de luto a Puerto Rico? Si solo por mezquinas miras personales lanzásemos a los vientos de la publicidad los nombres propios que necesariamente tienen que figurar en esta obra, seríamos en verdad dignos de la animadversión de nuestros contrarios. Pero si el principal argumento en que cifran la razón por qué piden leyes democráticas iguales o más avanzadas que las de la península consiste en la aserción, a todas luces inexacta, de que aquí no hay un partido separatista que trabaja por preparar por medios indirectos la independencia de la isla, ya que se insiste en ocultar por todos los medios imaginables los rastros que ha dejado el laborantismo en la historia de Puerto Rico, para conseguir que España confíe los destinos de una de sus más importantes provincias a enemigos que se le venden por amigos. Es necesario que nosotros, los que hemos jurado morir antes que dejar flotar otra bandera que la española en los castillos de San Cristóbal y La Cabaña, hagamos ver la falacia de los que son, si no declaramos separatistas, sus cómplices conscientes o inconscientes por lo menos. Y allá, en el fuero interno de la conciencia de nuestros mismos adversarios, si la ambición no ha borrado las más triviales nociones de rectitud y de honor, reconocerán por fuerza que nosotros cumplimos un deber de leales y consecuentes españoles al escribir, sin consideraciones a nadie y guiándonos solo por la senda que nos marca la verdad, esa desconocida historia de Lares. Historia que la generalidad de los españoles ignora. La ignoran hasta los que residen en las Antillas. Historia que parece que las circunstancias, de acuerdo con los traidores, han conspirado a empequeñecer y desfigurar. Y los que miden la importancia de la conspiración por las pequeñas proporciones del motín de Lares y que creen de buena fe que aquello fue una calaverada, como han dicho diputados puertorriqueños en el seno de la representación nacional, y que la fácil extinción de aquellas gavillas era una prueba de que no contaban con auxiliares en el país, habrá de confesar su error, si son hombres de buena fe, sean del partido que fueren. Lo de Lares no fue más que un rugido de la sedición herida inopinadamente en el corazón por el coronel Iturriaga la madrugada del 21 de septiembre de 1868 en el barrio del Palomar. La algazara de Lares la formaron unos cuantos impacientes que, creyéndose descubiertos, se lanzaron al campo rebelde 8 días antes de la fecha convenida por la mayoría de las sociedades secretas. Una amnistía amplia y completa ha echado legalmente el manto del olvido sobre todos los criminales. Así es que nosotros, a nadie, en suma, comprometemos al hacer público el papel que haya representado en esta comedia que pudo ser drama y drama muy sangriento. La ley no los ha de dañar porque nosotros digamos la parte de culpa que les ha cabido a todos y a cada uno de los jefes del movimiento. Los que personalmente conocen a los encausados de Lares no lo ignoran. Los que no los conocen tampoco los pueden señalar con el dedo porque nosotros pongamos en letra de molde sucesos que son conocidos y de que están absueltos sus autores. La enemiga, pues, que puedan cobrarnos los que desearan destruir esta página de su historia, sería injusta. No se trata de una falta ya perdonada, trátase de precavernos contra una reincidencia posible, tanto más posible cuanto que, a juzgar por los nombres que el partido llamado aquí radical llevó constantemente a las urnas y piensa llevar, el arrepentimiento no ha modificado las tendencias de los amnistiados de Lares.
respetabilísimas personas, sin más títulos para molestarlas, que la apelación que hemos hecho a su patriotismo nos han facilitado cada una, en la medida que pudo, datos para escribir nuestro libro. Sentimos que la modestia y la natural reserva que todos desean guardar nos impida darles aquí las gracias consignando sus nombres en prueba de nuestro agradecimiento. Inexpertos arquitectos de este humilde edificio que con el título de Historia de la Insurrección de Lares ofrecemos al público, no podemos menos de estar llenos de agradecimiento hacia los buenos españoles que nos suministraron los materiales. Reciban, pues, la expresión sincera de nuestra gratitud, tanto el encumbrado personaje como el jefe militar, el modesto empleado, todos los que nos han facilitado documentos y pormenores para nuestra obra, que creemos patriótica. Como lo ocurrido en Lares no es un acto aislado, sino una simple manifestación de los trabajos separatistas que aquí se vienen haciendo desde el primer cuarto de este siglo XIX, dedicamos un capítulo preliminar a la narración sucinta de los varios conatos de conspiración que desde el 1824 se vienen haciendo, fracasando todos por fortuna. A los preparativos que precedieron pocos meses al escándalo de septiembre, dedicamos inmediatamente un largo capítulo, y cuando a grandes trazos hemos descrito la historia del laborantismo borincano venezo-dominicano, entramos a describir detalladamente la organización y trabajos de las sociedades secretas en que se estuvo aquí fraguando la insurrección poco más o menos desde la evacuación de Santo Domingo. Hechos estos trabajos preliminares, entramos de lleno a narrar los acontecimientos de la insurrección de septiembre, propiamente dicha, empezando por la prisión del venezolano don Manuel María González, presidente del Comité Laborante Lanzador del Norte, situado en Camuy, en el barrio del Palomar, que fue causa de que el 23 de septiembre de dicho año se adelantase el movimiento que estaba señalado para el día 29, naciendo muerto como era natural. Lo de Lares no fue parto, sino un simple aborto insurreccional. A describir la persecución militar que nuestros soldados, no habiendo entonces guardia civil, hicieron a los fugitivos, a dar cuenta de las actuaciones judiciales y militares, de la sentencia del Consejo de Guerra de Ponce, del indulto y amnistía, de todo nos ocupamos en nuestro libro. Por apéndice ponemos varios documentos oficiales, las proclamas incendiarias que precedieron a todo, los pasquines puestos en Lares y Arecibo, etc. No tratamos, de calumniar a la provincia de Puerto Rico, la mayoría de cuyos hijos es fiel y adicta a la nacionalidad de nuestros mayores. Pero sí acumulamos allí bastantes datos para que ningún diputado ignorante o mal español pueda decir en pleno parlamento, sin ser inmediatamente desmentido, que en esta provincia no hay ni hubo separatistas. No sabemos el eco que pueda hallar nuestra obra humilde en el público ilustrado, pero de seguro que con ella echamos al suelo el argumento Aquiles de los ultrarreformistas de Puerto Rico.